Bienvenidos al ciclo de conferencias 2020 del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, Desafíos y oportunidades en salud comunitaria, los farmacéuticos ante la pandemia COVID-19. Hoy abordaremos el tema dolor de cabeza y migrañas sobre uso de medicación. El disertante que tenemos, es un honor recibirlo, el doctor Carlos Federico Buonanotte. Es profesor de Neurología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, jefe de Neurología del Sanatorio Allende Córdoba, jefe de Neurología del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas, especialista en neurología y jefe del Departamento de Cefaleas del Hospital Clínicas de Córdoba. Doctor Buonanotte, todo suyo, lo esperamos ansiosamente. Bueno, muchas gracias. No sé si quiero controlar que me estén escuchando bien, ¿verdad? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, yo quiero, como siempre, ustedes tienen la gentileza de invitarme y para seguir trabajando juntos en muchas áreas, como esta que es de particular interés, en el que ustedes tienen un rol fundamental, y un poco para ponerlos al tanto. Parte de esta charla lo habíamos hablado con Isabel y con ustedes para ver de hacerla, porque uno ve ciertos problemas en la práctica diaria y por eso me parece estratégico y está definido a nivel universal el rol que tiene el farmacéutico en esta patología, como en muchas otras, ¿no? Pero en esta es muy importante y la idea de esto es hacer una mirada general, aclarar algunos conceptos para poder compartirlos, porque uno de los pilares, como vamos a ver ahora, del manejo de este problema es la educación y la información a los pacientes. Por lo tanto, en esto participamos todos igualmente en el equipo de salud, pero sobre todo los farmacéuticos y los médicos que estamos así cara a cara con el paciente con la recurrencia. Así que la idea, vuelvo a agradecerles a ustedes la invitación y el apoyo, para mí es un gusto compartir con ustedes, y bueno, y vamos a compartir estos minutos con este tema que ya lo vamos a empezar a presentar. Vamos a tener un concepto, digamos, para que todos sepan, ya desde hace muchos años, los dolores de cabeza podrían ser por tantas causas que si uno en la práctica sabe que la mayoría son migrañas, ¿no? Hay un porcentaje menor que está dividido en un sinnúmero de causas, algunas controvertidas, etcétera, pero particularmente lo que nos convoca en esta instancia es hablar del dolor de cabeza por sobreuso de medicación analgésica. Mucha gente sabe, los farmacéuticos sobre todo, porque hemos compartido instancias educativas, de posgrado, cursos y aparte charlas, en el cual el consumo frecuente de medicación analgésica va a generar un cuadro que se llama cefalea por sobreuso y que tiene algunas características que son fácilmente de identificar, y es un poco el concepto que uno tiene que tener. Las personas tienen generalmente más de 15 días al mes de dolores de cabeza de cualquier naturaleza. Haber tenido o ser una persona que sufre migraña, porque este es un problema que particularmente se produce en personas con migraña, no en cualquier persona, sino que aquellos pacientes con migraña que empiezan a tomar analgésicos, se genera este dolor de cabeza por el sobreuso de analgésicos. Y vemos acá que en la definición arbitraria que está en la clasificación, puede variar un punto o dos, pero son aquellas personas que toman más de 3 analgésicos comunes por semana, o más de 2 comprimidos de ergotamina, triptanes, o las combinaciones, porque nosotros no tenemos ergotamina sola, salvo digamos, con alguna forma de supositorio, pero digamos, más de 2 veces a la semana de comprimidos con ergotamina, o triptanes, o cualquiera de esas combinaciones, o más de 15 días al mes consumiendo cualquier analgésico, va a generar este cuadro que se denomina cefalea por sobreuso de medicación analgésica. No es una cuestión rara ni de especialistas inusuales, ya que es muy prevalente y ustedes pueden ver que afecta al 1% de la población mundial, que en términos de números absolutos son 50 millones de personas, ¿no? Se da sobre todo en pacientes crónicos, con migraña crónica. El 95% de los que están afectados son mujeres, y esto tiene que ver con algunos cambios y particularidades del cerebro, a diferencia que diferencia
el varón de la mujer. Decíamos recién que el 85% deriva de una migraña, y es un problema que no es reciente, se lo ha empezado a describir ya hace como 70 años, y todos tenemos el concepto que aquella persona que sobreusa de analgésicos tiene menos probabilidad de que los tratamientos sean efectivos. Como regla general, cuando a una persona le duele la cabeza muy seguido, en términos por ahí de la consulta o de lo descriptivo, uno no sabe hoy si tuvo 15 días el mes pasado o no, pero son esas personas en la práctica que dicen me duele casi todos los días, ¿no? Entonces, bueno, puede haber alarmas, y eso no vamos a empezar a hablar de los diagnósticos de dolor de cabeza, pero para tener en cuenta que si a esa persona le duele la cabeza muy seguido y el dolor es diferente a lo que ha tenido históricamente, es una alarma. Que pueda tener alguna otra patología neurológica, intracraneal o sistémica, que los estudios y la consulta médica lo van a orientar. Y después hay muchas de las cefaleas primarias, como la cefalea tensional, el Horton o clúster crónico, se pueden hacer frecuentes y crónicas porque también en muchos casos, en estas cefaleas, los pacientes empiezan a tomar analgésicos muy seguido. Decimos que, yo lo adelanté, que para tener una cefalea por sobreuso, la condición casi indispensable, esto no se da en una persona que no le duele la cabeza, se da en los pacientes que tienen migraña. Esto surge, y voy a dar un ejemplo explicativo, hace muchos años, para tratar artritis se daban antiinflamatorios todos los días, y bueno, y había un grupo especial que de tomar antiinflamatorios todos los días le empezaba a doler la cabeza todos los días. A los que le dolía la cabeza todos los días eran migrañosos por los antecedentes, y a los que no le dolía la cabeza no eran migrañosos. Por lo tanto, para sufrir una cefalea por sobreuso es condición ser migrañoso, ¿no? Con mayor o menor frecuencia, y sabemos que la migraña es una condición neurológica en el cual hay aumento de la sensibilidad, no voy a extenderme en esto salvo alguna pregunta puntual, y no hay duda que genera síntomas disruptivos en un porcentaje muy importante de quien sufre esto, ¿no? Es una cuestión neurológica en el cual hay anormalidad de conexiones y de redes neuronales, sin ser un cerebro patológico, pero la condición y la predisposición y los rasgos genéticos lo determinan. Decimos que y todos sabemos, y ustedes lo podrán ver en el día a día, que los pacientes toman algo que le hace bien ahora, pero después no le hace bien. Ahora le calma, pero después no le vuelve a calmar, o antes le calmaba, o antes no, y ahora sí, porque los pacientes responden de diferente manera a los calmantes. No todos los pacientes con una migraña responden al ibuprofeno, al diclofenac o la ergotamina. Esto varía dentro de cada paciente y entre los pacientes también. Si no, sería muy fácil, habría dos pastillas, una para prevenir y otra para calmar el dolor. Y eso en la práctica sabemos que no es así. Por otro lado, el uso de la medicación, que es parte del problema que empezamos a visualizar, el problema de la medicación cuando el paciente le duele seguido, empieza a tomar analgésicos seguidos, y eso hace que el consumo se incremente, y eso es un poco la entrada a la cefalea por sobreuso de medicación. Los pacientes toman analgésicos que son ineficaces, entonces tienen que tomar más, o tienen que combinarlos, y cuando queremos ver, estamos en la puerta de entrada a lo que puede ser potencialmente en un grupo importante de migrañosos que se produzca la cefalea por sobreuso de analgésicos. Y aquí yo a nivel explicativo y para entender algunas cosas, mostraba que aquí yo puse paracetamol, ibuprofeno, ergotamina y triptanes, y puse al lado NNT. NNT es una nomenclatura internacional farmacológica que sirve para ver cada cuántas personas uno mejora. Y fíjense que para el paracetamol a 1 gramo son 12 personas. O sea, 12 personas que toman dolor con un dolor hacen falta 12 personas que tomen paracetamol 1 gramo para que una sola mejore. Con el ibuprofeno son cada 7 que toman, solo 1 mejora. La ergotamina, cada 3 que toma, 1 mejora. Los triptanes, 5. O sea que entendemos, además del diario que nos puede decir el paciente, por qué la gente toma ergotamina y le calma el dolor, porque es mucho más eficaz y mucho más potente que el resto de los medicamentos. Pero no por eso es culpable de esto.
¿Por qué se va a producir la cefalea por sobreuso de medicación? Bueno, es una condición en la cual uno tiene que ser migrañoso y después tiene que tener cierta predisposición neurológica, digamos, en el cual uno con el consumo frecuente de analgésicos lo que hace es una depresión de serotonina que tarda en reponerse, entonces genera dolor. Por otro lado, tiene que ver con cuestiones conductuales, se relaciona con circuitos dopaminérgicos que tienen que ver con la recompensa, que están vinculados en parte, que es lo mismo que le pasa a gente que tiene otra condición más severa, por supuesto, que no tiene nada que ver con esto, pero se vincula desde lo fisiológico, que tienen conductas adictivas. Por ese lado, se sabe que estos circuitos, lo de la recompensa, son los que disfuncionan. Hay cierta hiperexcitabilidad neuronal, el cerebro está sensible, el sistema nervioso está sensible, lo que lo hace vulnerable y predispuesto al dolor, y por supuesto que yo quiero comentar muy rápidamente que esto no es psicológico, por supuesto, sino que hay cambios hoy hay estudios de resonancia magnética, funcionales, etcétera, que ya muestran que los cerebros de los pacientes, tanto con migraña como con cefaleas crónicas, como con cefaleas por sobreuso, tienen algunos cambios particulares. Y yo acá, simplemente para ilustrar un poco, estos son trabajos publicados en los últimos 3 o 4 años, en el cual vamos a ver los colores que representan zonas que están activadas o desactivadas, no vamos a entrar en detalle en esto, en un paciente que empieza a tener una migraña crónica, de aquella persona que le dolía cada tanto, que tenía una migraña cada tanto, se hace más frecuente y pasa a ser crónica, que es cuando tiene también casi todos los días o 15 días al mes. Entonces ya empieza a haber hoy tenemos la posibilidad de ver algún cambio en la resonancia, no es de uso en ambulatorio hoy, pero en un futuro servirá para ver los sujetos predisponentes, aquellos que tienen más riesgo o menos riesgo, porque no todos hacen, como sabemos, todas las patologías con todas las características. Aquí tenemos otra imagen también. Este es un estudio muy reciente de este año, en el cual veo, porque es muy llamativo, a mí me resultó llamativo ver el cerebro con áreas pintadas de colores, que son las áreas que se activan o se inactivan más frecuentemente en estos sujetos que de empezar a tomar calmante seguido, terminan con un dolor por sobreuso. En la jerga uno dice, te acostumbraste a la ergotamina, te acostumbraste al calmante, te has hecho, si me ven bien en la cámara, adicto. No hay adicción a la ergotamina, ¿no? No hay adicción a los analgésicos. Por eso el término para mencionar esto en español es sobreuso, porque es la persona que toman mucho, mucho más de lo que corresponde. Y eso le trae la consecuencia. Por lo tanto, esto simplemente lo pongo para ilustrar. Ustedes ven que la medicina viene del lado de la resonancia magnética, porque hoy no hay ningún estudio que demuestre que es migraña o no, pero vemos que ya se empiezan a insinuar estudios, entonces quizá en un futuro el estudio que hagamos de resonancia nos marque los colores y nos dé ciertas características de estos pacientes, veremos cuál es más predispuesto o proclive a sobreusar y a que genere un dolor de cabeza por sobreuso. Hoy es mucho más artesanal y pasa por otro lado. Siempre se piensa si el dolor de cabeza por consumo frecuente de medicación analgésica es la causa del dolor o una consecuencia del dolor. Eso aún sigue sin resolver, y lo que está claro, consensuado a nivel internacional o universal, digamos, en el ámbito de la salud, que esto es necesariamente interdisciplinario. No sirve que esté bien aconsejado por el farmacéutico y el médico cometa una aberración por desconocimiento, que ocurre en muchos ámbitos, y en todo el mundo también, ¿no? Nada con mala intención, simplemente a veces por desconocimiento, ni que el médico indique algo y el enfermero le diga que no, que te han dado eso, se han equivocado. Por eso es muy importante manejar algunos conceptos y el trabajo interdisciplinario como siempre lo hacemos. ¿Qué antecedentes tenemos en general como parte de la historia para ilustrar y para completar el cuadro? Bueno, habíamos dicho que varía en un paciente y en el mismo paciente, porque hay pacientes que están un tiempo consumiendo muchos calmantes, lo pueden dejar o deciden abandonarlo y se mejoran, pero recaen. Este fenómeno de evolución o transformación quiere decir que tiene un dolor por mes, después un dolor por semana, después 2 por semana, después 3 por semana. Eso se llama transformación o progresión de una migraña episódica que da cada tanto a una forma crónica o casi crónica.
Y el dolor acá cambia, porque ya, como estamos con el consumo frecuente de analgésicos, ya no es el dolor original, que puede haber sido inicialmente de un costado que late, y ahora ya le duele atrás, arriba, en el cuello. No hay un marcador biológico, que era lo que decía antes, que no hay un análisis que diga migraña positivo. La frecuencia de consumo es lo que determina el problema. Mencionamos como dato importante el dolor de cuello, es común el dolor de cuello, pero no por una causa cervical, por una causa neurológica. Es muy típico que pueda el dolor empezar a la mañana cuando que el paciente se queja y dice, no, sé que abro los ojos a la mañana y ya me empieza a doler la cabeza. O lo despierta en el medio de la noche. Normalmente se asocia con mal dormir, puede tener síntomas asociados como ansiedad o depresión, que generalmente es parte del conjunto de cualquier dolor crónico. Esto va a dificultar el tratamiento preventivo y por supuesto que tiene la característica de que uno de alguna manera retirándole el consumo frecuente va a mejorar. Eso de alguna manera le pone la firma. No son malas noticias todas, porque el pronóstico a largo plazo es bueno, no todo el mundo vive toda su vida tomando analgésicos. La migraña es variable, es fluctuante, uno cambia con el tiempo, con el entorno, con el momento del año, con el momento de la vida, pero sí lo que se sabe es que tiene esta gente cuando deja los pacientes, cuando dejan de consumir frecuentemente, pueden recaer a los 6 meses, digamos, 3 de cada 10 pueden volver a caer, sobre todo si no son aconsejados ni informados. Y una chance de recaída a los 5 años del 50%, pero lo importante es que uno sepa qué hacer en estas circunstancias. Bueno, y esto me parece muy importante y es parte de la encrucijada y es en gran parte el motivo, porque ustedes vemos que yo he hablado de los medicamentos para el dolor. Y esto hay que tener en claro, que cualquiera, los opioides no están indicados en migraña, pero los puse porque son también parte del problema en muchos casos, no me sale ahora, con el agonista ese que se usa que se vende sin receta, los triptanes, la ergotamina, las combinaciones, que es lo usual, el tramadol, perdón, me salió ahí el tramadol. Los analgésicos comunes, digo paracetamol, dipirona o cualquier antiinflamatorio, o las combinaciones. Entonces, hay subtipos, y con subtipos me refiero a esto, a que todos los medicamentos son potenciales de dar el sobreuso de medicación. Y esto lo transmito porque es común que muchas veces los médicos, ¿no?, somos en parte responsables de esto, es decir, si el paciente toma un comprimido de ergotamina a la semana y se alivia su migraña, bueno, a veces la información de alguien con la mejor intención y dice, no, estás tomando ergotamina, eso te va a dar acostumbramiento. Y se lo cambia por paracetamol o por ibuprofeno o por diclofenac o por naproxeno. No es el negocio ese. El negocio es saber que cualquiera de los medicamentos que se toman para dolor de cabeza pueden dar sobreusos. Fíjense, y esto fue descrito por primera vez hace 50, 70 años, para el paracetamol. Digamos, no con el paracetamol porque no estaba, pero fue descrito cuando los pacientes tomaban seguido. Y el primer estudio experimental que se hizo del dolor crónico fue generado por paracetamol. El paracetamol genera depresión de serotonina como parte de su medicamento, de su efecto analgésico. Entonces, el concepto que me interesa que llevemos es que cualquier calmante que use el paciente para dolor de cabeza potencialmente puede darle la cefalea por sobreuso. O sea, sobreusa aspirina, sobreusa dipirona, sobreusa diclofenac, corticoides, analgésicos, ergotamina o triptanes, ¿no? Esto es muy importante porque no sirve cambiar uno por otro. Y hay algunas circunstancias o factores de riesgo que lo predisponen al paciente. Ustedes saben que la mayoría de las enfermedades tienen factores predisponentes o factores de riesgo para que se presente en esa persona. Bueno, como había aclarado, ser migrañoso es casi una condición, el dolor se hace más frecuente, se asocian sedantes o tranquilizantes, que hoy, bueno, es un problema social, ¿no? El uso creciente de cada vez más, otro indicador que uno puede rápidamente intervenir en el mostrador, como recién comentaron, en el contacto con el paciente, estoy tomando esto y ya no me hace efecto. O ese es un indicador temprano de que el cerebro se está acostumbrando y que es un paso previo al sobreuso. Entonces, si el medicamento que toma usualmente ya no le está respondiendo, algo está pasando y se puede estar transformando el dolor. Bueno, que tiene que ver con lo que sigue, con la falta de respuesta a los antimigrañosos, la comorbilidad ya la comenté, ser mujer,
el sobrepeso es un factor tanto como el estrés y el manejo inadecuado del problema. Si el paciente tiene dolores frecuentes y nunca en su vida le han dado un preventivo como propanolol, amitriptilina o cualquiera de los que ustedes conocen, bueno, no ha tenido oportunidad. Por eso decimos acá, y lo destaco, que el desconocimiento, la desinformación por parte del paciente, del entorno social y de estos tópicos como por ahí, y disculpen, voy a usar un nombre comercial, pero para ir al terreno del día a día. Me han dicho que el Migral es malo. Esto lo digo para el Tetralgin o el Ibupirac Migra, para mencionar otras, para no mencionar el uno, pero como es el fármaco que más se vende en eso, entonces la gente toma que ese medicamento que toma esporádicamente es malo y lo pone en riesgo, se lo cambia por otro que no le da resultado, y ahí empezamos con los desencuentros de alivio del dolor y sobreuso. Para llevarnos como concepto, y ya falta una partecita más y vamos terminando, el concepto que tenemos que saber que es prevenible. Entonces, si el paciente está bien informado, si uno le dice al paciente, ¿cuánto estás tomando por semana de ergotamina? Y estoy tomando 3, está en sobreuso. ¿Cuánto tomas de ergotamina? Y no, 1 cada 10 días, no está en sobreuso, no tiene por qué discontinuarlo. No es mejor que tome 3 paracetamol que un comprimido de ergotamina. El concepto es que el paciente tiene que tomar lo que le dé resultado a él, no lo que me parezca a mí como médico o especialista. Eso es un concepto elemental, pero es importante tenerlo en cuenta. Acá le resalto el concepto, no sé si se acuerda, está tomando más de 2 analgésicos a la semana, hay que cambiar la estrategia, o si el dolor ya no se le calma con lo que toma, hay que cambiar la estrategia, ¿no? Por eso educar es parte importante en el tratamiento. Y yo le voy a cerrar con algunas palabritas para compartir entre todos cómo se maneja esto, que bueno, es una situación que es compleja, porque es un paciente que está tomando analgésicos a diario, si no lo toma tiene miedo, desde miedo del lado psicológico como conducta psicológica, hasta el dolor que le va a dar si lo suspende de golpe, ¿no? Por eso es importante informarlo, educarlo, saber que no le va a pasar nada, saber que uno lo va a ayudar a pasar esa instancia, como lo llamamos en la práctica, hago así comillas porque es explicativo y para compartir con ustedes, de desintoxicarlo. Entonces el paciente tiene que entender que está tomando algo de una manera inadecuada, excesiva, y que va a mejorar cuando disminuya el número de medicación, por lo tanto le vamos a retirar la medicación, lo podemos reemplazar, manejar, eso todo es una estrategia poco especial, pero es todo de uso diario, ¿no? Manejo de los factores de riesgo modificables. Yo recién les comentaba que hay unos factores de riesgo para migraña crónica. Si el paciente está estresado, bueno, si es sedentario, que haga actividad física. Si está deprimido, tratarle la depresión. Digamos, para manejar el contexto, para disminuir los factores de riesgo. Y esto sí hay que saberlo porque, según la complejidad del paciente, hay pacientes que uno explica y dice, bueno, voy a empezar a tomar menos, y mejoran solamente por el hecho de conocer el problema y saber qué pasa. A otros se le complica más porque tienen otras condiciones, tienen comorbilidad psicológica, están sobreusando. Yo creo que tengo el récord. Yo tenía una paciente hace muchos años ya, ¿no? Pero tenía una paciente que era de Carlos Paz, y me acuerdo porque batí récord en Argentina, tomaba 12 comprimidos de los colorados de ergotamina por día, para poder enfrentar el día, cuidar el nieto. Me acuerdo, si no tomaba eso, no podía cuidar al nieto porque no daba abasto con su dolor. Muy importante, como comenté recién, lo no farmacológico, la promoción de hábitos saludables y los preventivos que hoy contamos en mayor o menor medida, con mayor o menor eficacia, son, digamos, los que tienen evidencia científica que ayudan al paciente a mejorar aún sobreusando analgésicos, son el topiramato, la toxina botulínica y el erenumab, que lo tenemos en nuestro medio, que es uno de los anticuerpos monoclonales, y hemos comentado algo en algún momento con muchos de ustedes, o el fremanezumab, que es otro anticuerpo monoclonal que actúan sobre el CGRP. El fremanezumab está por comercializarse pronto como una otra opción, y es sobre el que se han hecho más trabajos en sobreuso de medicación, pero sirve farmacológicamente. Los más reconocidos en este problema son esos 3 o 4. Y recién le decía que uno tiene que saber que un paciente puede ser tan sencillo como decirle, está tomando mucho, intente bajar, y lo baja realmente con decisión, rápidamente, y otro que le cuesta, porque bueno, tiene una vida muy intensa,
tiene compromisos de la casa, en el trabajo, entonces, bueno, cuando tiene que enfrentar a hacer las compras o cuidar a los chicos, no puede hacer otra cosa que tomar medicación. Ese a veces es un paciente más complejo y se puede internar. La internación es para manejo del cuadro. Yo diría que de cada 10 pacientes que tienen sobreuso importante, solo uno necesita internarse, el resto se maneja en forma ambulatoria. Hay buenas estrategias, sencillas, llevaderas, pero entender el problema es fundamental. Algunos pacientes, yo les mencioné que algunos pacientes recaen en este problema y, bueno, los predictores son los usos analgésicos, el sobreuso, o sea, cuando salen del abuso y vuelven a tomar otro analgésico, ¿no? Cuando es más migrañoso que cefalea tensional, si, bueno, es usuario o consumidor frecuente de alcohol y tabaco, si después que el paciente superó el sobreuso tiene que ir a urgencias porque los dolores son intensos, eso caen fácil, si uno no está al tanto y el paciente no lo comparte o no se lo contiene en el equipo de salud, es más fácil que recaiga. La alta frecuencia del dolor, y la alta tasa de tratamiento preventivo básicamente. Resumiendo y para terminar, creo que faltan 1 o 2, insisto en que la información que le brindamos al paciente, eso está universalmente aceptado, es lo más importante en estos problemas. Saber que lo que toma no es malo o que es malo a partir de tanto, pero si no ocurre eso no es malo. No cambiarle un calmante por otro. Muchos pacientes dicen, no, estaba tomando ergotamina y me lo cambiaron por diclofenac, y ahora tengo, por diclofenac o con ketorolac, quise decir, que es muy nefrotóxico y gastrotóxico, y ahora tengo que tomar 3 o 4 ketorolac por día porque no me calma. Entonces, ese concepto que es del oído del médico y del oído de ustedes seguramente, porque el que intercambia más información sobre esto, es importante visualizarlo. Puede manejarse clínicamente, la mayoría son casos moderados a leves. Los casos complejos necesariamente se manejan en equipo. Yo tengo un equipo que hace parte física, actividad física aeróbica, eventualmente algo de postural, una psicóloga, una nutricionista como elementos base de contención para el paciente, ¿no? Adecuar el ámbito para retirarle la medicación, y ya se los comenté, puede ser internado o ambulatorio. Todos los analgésicos y antimigrañosos pueden producir cefalea por sobreuso. Acordémonos de esto, no es cuestión de sacarle uno para cambiarle el otro, que es prevenible. Y bueno, ¿y qué debería saber o qué debe saber o qué le podemos decir al paciente? Bueno, que usted está tomando mucha medicación y eso le puede dar más dolor. Cualquier calmante, que revertir el uso frecuente lo va a mejorar indiscutiblemente. El alivio probablemente será incompleto porque el paciente va a seguir siendo migrañoso y va a seguir necesitando calmante pero con otra frecuencia. Bueno, que conozcan los preventivos. Hay un alto porcentaje, más del 70% de los pacientes con migrañas frecuentes que no conocen los preventivos y que están sin tratamiento. Evaluar la comorbilidad que se las mencioné recién, saber que pueden recurrir, o sea, esto no es una cura porque la migraña es genética y un problema crónico con expresiones diferentes en el tiempo. Hay que hacer un buen plan estratégico para la cefalea y es un proceso largo, pero simplemente entenderlo para no centrar las expectativas y ver el vaso, como se dice, medio vacío. Hay que verlo medio lleno porque tenemos un montón de oportunidades para actuar. Y yo con esto voy a terminar. Simplemente esto es una imagen que a mí se me hizo en algún momento y que la llevé a la pantalla, porque uno cuando empieza a ver la complejidad que tiene una migraña, sobre todo la migraña crónica, ¿no? Aquella que el paciente necesita, tiene varios días de dolor, vemos que hay cambios en el cerebro, un componente emocional, un componente de vida, alteraciones del sueño y un montón de otras circunstancias que se asocian. Pensar que solamente darle una pastilla, sea ergotamina, anticuerpos monoclonales, toxina botulínica, va a ser muy difícil que nos solucione todo el problema. Por eso el trabajo en equipo, de manejar toda la información, ayudarlo, contenerlo, educar al paciente, me parece que es muy importante en esta instancia de este problema que, como decía recién, es más común. Bueno, muchas gracias, espero que haber sido claro o haber transmitido lo que pensaba que era más importante en este tema. Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo o hay alguna pregunta, desde ya voy a tratar de responderla si puedo. Isabel,
Sí, muchísimas gracias, Federico. Mientras se van viendo las preguntas que tenemos en el chat, quiero darte las respuestas de las preguntas que hicimos al inicio de la charla. La verdad que, bueno, es bastante bueno saber que el 97% de los farmacéuticos consideran que el consumo abusivo de analgésicos puede producir dolor de cabeza, que es lo que vos estabas comentando. En cuanto a la pregunta 2, que decía la cefalea por sobreuso se puede producir y teníamos una serie de drogas, el 13% piensa que cualquier AINE la puede producir. Un 35% considera que la produce la asociación con ergotamina, y el 48% cree que tanto la ergotamina como todos los AINEs, y paracetamol incluido, pueden producir las cefaleas por sobreuso. Cuando se les consulta si en la farmacia tienen un paciente con falta de respuesta a un analgésico por dolor de cabeza, el 80% sugiere cambiarlo. Es parte de lo que vos estabas diciendo, no sé qué tenés para decir al respecto, Federico. No, es justamente, bueno, yo creo, antes que siga Isa, me parece bárbaro y yo estoy muy contento con que todos identifican el problema, entonces la idea es quizá desmenuzar en 2 o 3 puntos, que he intentado hacer eso, más que cambiar, a lo mejor sería más favorable ver qué número de medicamentos está tomando, estimativamente, y aconsejarle, informarle sobre la cefalea por sobreuso, que ya la conoce, porque la conocen todos, en su gran mayoría. Bueno, yo creo que eso es parte de generarle una expectativa favorable y positiva, y no hacer que por ahí, como suele pasar, y bueno, esto no tiene cura, esto no tiene tratamiento, nada se puede hacer, esas cosas que no son la realidad. Está buenísimo, así que me alegra tener los datos. Bien, hay que considerar que estas fueron preguntas que se realizaron previa a la charla tuya, o sea que a partir de lo que vos también dijiste, cambia totalmente algunas respuestas. Y en relación a la última que decía, ¿conoce cuál es el consumo aceptado por semana de medicación para calmar la crisis de migraña? Solo un 26% lo conocía. O sea que a partir de ahora creo que le hemos dado bastantes respuestas a todos los que están participando. Exactamente. Esa es un poco la... Flor pregunta, dice, excelente charla, y pregunta, ¿cómo se usa la toxina botulínica en estos casos? Bueno, la toxina botulínica es un medicamento de aplicación local, que es su gran ventaja. Actúa inhibiendo el CGRP, que es el gen productor del péptido de la calcitonina, muy parecido a los los anticuerpos monoclonales. Se pone como en cualquier migraña crónica, tiene puntos frontales, temporales y occipitales, ¿no? Para generalizar, puedo mandar algún artículo, algún folleto explicativo, pero se pone a nivel local en puntos que hacen que se bloquee la transmisión dolorosa. Entonces, eso actúa igual que el CGRP, que los nuevos anticuerpos monoclonales actúan en la transmisión dolorosa a través del CGRP, que transmite dolor, ¿no? Entonces, con la toxina botulínica uno inyecta en forma subcutánea en el músculo, la toxina se sube a los nervios que van aferentes, los que van al cerebro, digamos, y a través de eso es donde se bloquean los estímulos dolorosos. Después Ailén pregunta, ¿el ácido tolfenámico también puede producir cefalea por sobreuso? Sí, por eso yo puse en general todos los antiinflamatorios. Bien. Hay veces que, bueno, se cambia un medicamento esporádico, y eso, no sé, en algunos ámbitos de práctica es bastante común, que no es lo ideal. Bueno, ahí no voy a decir el nombre comercial, pero el ácido tolfenámico tiene muy buen impacto comercial, pero a veces le dan como tratamiento 3 por día durante un mes, digamos. Está claro que uno le está generando el sobreuso. Digamos, el concepto creo que ha quedado hecho énfasis, todo el mundo conoce, cosa que creo que estamos hablando, sin duda, como siempre, todo lo mismo, pero hacer énfasis en eso, identificar quizá con el 2, es saber que más de 2 comprimidos de ergotamina hay que hacer otra cosa, o más de 2 o 3 comprimidos de antiinflamatorio hay que hacer otra cosa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Habría que... Si hay más información sobre
lo del Botox, le gustaría recibirla. ¿Cómo no? Me puedo ocupar, pero de igual manera en la página de Allergan está, pero hay mucha información que yo les puedo mandar a ustedes para que a los interesados lo pueden poner. Después Juan Carlos pregunta, ¿se puede saber dónde desempeña su actividad el doctor Buonanotte? Bueno, yo usualmente soy el jefe del Hospital de Clínicas, ya no estoy más en el Sanatorio Allende, tengo mi consulta, pero bueno, el ámbito natural es por ahí el Hospital de Clínicas, donde superviso gente y superviso médicos en formación. Y bueno, Carolina pregunta, refiriéndose también a la toxina botulínica, ¿cuántas dosis se deben aplicar? Normalmente los protocolos, hay un protocolo que se llama PREMT, que es el protocolo que fue la fase 3, ahora que todo el mundo sabe que es una fase 3, la fase 3 del uso de toxina se llamó estudio PREMT, y eso mostró que se ponen cerca de 200 unidades. Viene un frasquito de 200 que se distribuyen uniformemente, y normalmente sobran, digamos, en realidad la distribución es de 170, y las 30 que quedan uno las pone según el dolor, si es más de un lado, más del otro, más atrás, más adelante. Digamos, eso se llama follow the pain, que en la literatura inglesa, que siguiendo el dolor del paciente se agrega un poquito más en esa zona, porque uno percibe que son los nervios, esa zona está más vulnerable, más sensible, hay mayor sensibilidad. Después pregunta Paula, ¿la alerta debería ser de más de 3 comprimidos de analgésico por semana? Sí, digamos, ya 3 es sobreuso, ¿sí? Entonces, por eso yo les dije que si nos acordamos 2 para cualquier cosa, andamos bien, ¿sí? No solo, uno a veces está ocupado, tiene mucho trabajo, ponerse a hacer una historia clínica es complejo, pero uno con preguntarle, ¿cuánto de lo que estás tomando? Y estoy tomando 2 o 3, bueno, ya estamos con la bandera roja, con la alerta de que este paciente está entrando en sobreuso o sobreusando ya. ¿Sí? Patricia, ese concepto. Sí, sí, disculpe. Patricia pregunta, ¿a qué se llama cefalea en racimo y cuál sería el tratamiento aconsejable? Bueno, la cefalea en racimo es una variedad muy particular de cefalea primaria porque no tiene una causa conocida, se da sobre todo en varones, 5-1 respecto a las mujeres, en esto le sacamos ventaja, tristemente ventaja, pero es un dolor que tiene algunas características muy especiales, que afecta a los predominantemente varones en la etapa media de la vida, entre los 20 a los 50 años, y es un dolor que da por épocas. Terrible, terrible. El dolor, según la naturaleza de las descripciones generales, suele dar estrictamente un solo lado, suele poner colorado el ojo con lagrimeo, el ojo se pone chiquito, colorado, y el paciente, a diferencia de cualquier migraña, se pone muy inquieto. Y suele despertarlo de la noche, eso es lo característico, que te despierta del sueño, porque son las 3 preguntas clave. ¿Le duele de un lado, se le tapa la nariz, se le pone chiquito el ojo? Sí. ¿Lo despierta a la noche? Sí, me despierta 1 hora y media después que me duermo. Bueno, no hay muchas cosas que duelen así. Y se llama en racimo porque a lo mejor te duele sin tratamiento, ¿no? 2 meses todas las noches, o casi todas las noches, y después desaparece por 2 o 3 años. Entonces, cuando viene todo junto, viene en un racimo. Por eso se llama cefalea en racimo, y el nombre histórico es cefalea de Horton, con H, Horton. ¿Y el tratamiento? Y el tratamiento también, el tratamiento preventivo, que es el verapamilo, que es un bloqueante cálcico, bueno, desde el melatol, litio, oxígeno para la crisis, o micranil, que son triptanes inyectables para el ataque. Para hacer una síntesis. Sí. Si más o menos la oriento, si quieres saber algo más, cómo no, con todo gusto. Después Mónica dice, ¿puede hacer alguna referencia sobre manifestaciones visuales de la migraña? Sí, por supuesto. Bueno, el tema de migraña es otro capítulo, quizá tanto más extenso, sin duda. Para responder la pregunta, digamos, hay 2 grandes tipos de migrañas. La migraña común, que es esa que empieza a doler y uno se pone mal, tiene ganas de vomitar, se tiende a acostar, le molesta la luz, el ruido. Y la migraña con aura, que de todas las migrañas el 10 al 15% son con aura. Aura quiere decir aviso, viento que viene algo, y el aura es un síntoma neurológico que precede
al dolor. Ese síntoma neurológico el 80% de las veces es visual. Vemos chispitas, lucecitos, dejamos de ver una parte como que se pone negro, como que corre en una cortina, o podemos tener trastornos motores, del habla, sensitivos, pero digamos el 80% de veces son visuales. Esa migraña se llama migraña con aura, que tiene un comportamiento un poco diferente, es menos agresiva, no hay formas crónicas de migraña con aura, hay frecuentes nada más, y bueno, se asocia con otros riesgos como riesgo cardiovascular, que no debería asociársela con hormonas, con estrógenos, anticonceptivos en la mujer. Así que bueno, tiene todo mucho matiz, pero digamos, para responder un poco es parte de las dos migrañas. 80% son comunes y 10 a 15% son migrañas con aura con síntomas visuales, previos al dolor. Haciendo referencia a eso, Carolina pregunta, ¿qué hay de cierto en que los pacientes migrañosos tienen un déficit de la enzima DAO que metaboliza la histamina? No, eso no. Digamos, hoy hay 23 y 27 genes estudiados en el genoma humano que son parte de los cuadros de migraña, pero no hay uno que sea el responsable. La poligenia, la gente tiene cómo dar a las cartas. Yo te doy 3 genes a vos, me quedo yo con 2, entonces vos tendrás una variante más agresiva, menos agresiva, vos con aura, yo sin aura, pero no hay un gen, como en otras enfermedades, que se identifica el gen. Esto es poligénico. Hay muchos genes, y esos genes particularmente codifican diferentes transmisores, receptores, que se cree que tienen que ver con el fallo que hace que arranque todo este fenómeno en una persona. Si tiene la condición, si no, quien no es migrañoso no le duele la cabeza. Digamos, salvo que se golpee o le pase algo, digamos. Lili pregunta, ¿el régimen alimentario contribuye a mejorar las migrañas? ¿Y qué alimentos agravan el problema? Mire, muy buena pregunta porque hoy está en revisión y hay mucha controversia sobre eso. En realidad, durante mucho tiempo se vinculó, a ver, vamos a hacer mucha historia, ¿no? Breve. Se vinculó la migraña con el hígado. Después se vio que, bueno, no existe el dolor de cabeza por hígado, obviamente, y entonces se le echaba la culpa a los alimentos, y es cierto, porque hay ciertos alimentos, pero no hay una lista, ni ya es prácticamente inusual actualmente recomendar una dieta para la migraña. Si un migrañoso come algo recurrentemente y sabe que después de comer eso le da dolor, bueno, uno podría hacer una dieta de exclusión que se llama y ver cuál es el grupo químico, porque los alimentos pueden tener sulfitos, sulfatos, nitritos, taninos, etcétera, y es ese desencadenante químico el que actúa con el sujeto susceptible. Por eso, esas generalizaciones que todo el mundo tiene que hacer dieta para esto no tiene ningún sentido. Yo a todos los migrañosos les digo que coman lo que tengan ganas de comer. Porque eso de empezar a decirle, suspenda esto se acabó, digamos, ya no va más el hecho de la dieta restrictiva y condenar a la persona que le duele la cabeza, tiene que tomar analgésico, que tiene que comer pollo con zapallo y que no lo libera de su migraña, además. Entonces, hoy está como en revisión eso, ¿no? Yo hago en general, es todo un tema para discutir, pero para ampliarlo, pero digamos... vuelvo a que siempre yo he tenido pacientes que le daba una migraña terrible una lechuga. He tenido una médica compañera mía de la residencia que comía jamón cocido y tenía una migraña de 2 días de cama, porque tanto conservante que tiene le disparaba particularmente, pero por eso no hay una dieta en especial, habría que ver cuál componente químico es el sensible. Con lo cual hoy, por lo menos la población que uno le toca ver, que son más formas crónicas, la migraña, la alimentación es una cosa como secundaria. Recién hizo referencia a los anticonceptivos. ¿Puede estar asociada la migraña al uso de ciertas hormonas anticonceptivas? Sí, sin duda que sí. Digamos, hay una relación muy directa entre los receptores que participan en dolor y los estrógenos. El dato yo lo simplificaría. Desde que toma anticonceptivo, ¿qué pasó con la migraña? Estoy mucho peor, otros se mejoran, no hay un patrón homogéneo. Pasa como con el embarazo. 80% de las mujeres con migraña mejoran su migraña en el embarazo, pero el 20% no, están peor. Entonces, digamos, no hay eso es lo que por ahí hace difícil tomar una norma estricta,
y adecuarse al caso individual. Uno debe hacer, como se suele decir en las explicaciones, un traje a medida. ¿Sí? La migraña en general es común a todas las personas, pero cada persona tiene particularidad. Recién comentaba la sensibilidad a la lechuga, y uno dice lechuga, cosa más inocente que la lechuga, pero a este paciente, así como lo tengo tenido pacientes con manzana, con verdura, digamos, con cosas que inusuales, y no, ellas comían un chorizo con vino tinto y no lo de la cabeza, pero comían una ensalada de lechuga y sí. Entonces, eso simplemente para decir que no hay que ser tan estricto, hay que ampliar un poquito el concepto en ese sentido. Y respecto a los estrógenos, la respuesta es variable. Los anticonceptivos, digamos, no son los culpables de la migraña, sí pueden serlo si desde que lo tomo estoy peor. Me acentuaron los síntomas, tengo crisis más fuertes, o en el periodo de placebo, los 5 días de placebo, esa caída de estrógeno que se genera con los anticonceptivos es más brusca y tengo dolores más fuertes, uno lo va viendo. Son todas cosas que sí, como vemos, pero no hay que ser estricto porque no es universal. Entonces, esta pregunta, Carolina hace la pregunta de, junto con la medicación preventiva, ¿se aconsejan complejos vitamínicos con magnesio? Eso... Bueno, hay todo un capítulo, yo les puedo mandar, porque he escrito me parece que a principios de este año, y se publicó en la revista Neurología Argentina, me gustó y lo compartí en algunas instancias con ustedes, todo lo que es el tratamiento que se llaman los natriuréticos, ¿no? O los suplementos y natriuréticos o complementos en el tratamiento de migraña. Y hay un arsenal muy importante entre los que figuran citrato de magnesio, vitamina B2, la riboflavina, la coenzima Q, el ácido tióctico, para mencionarle 4 de los comerciales que son más comunes, y hay un montón de otros, el jengibre, para mencionarle algunos simplemente, el jengibre, la manzanilla, hay un montón yo soy muy fanático de eso, porque creo que tenemos un arsenal importante, que yo se lo recomiendo siempre, porque es barato, no es tóxico, y bueno, no es la solución, pero es parte del plan que uno tiene que tener para ayudarse con esto, así como hacer gimnasia o ejercicio de relajación. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Excelente, doctor. Muy buena. Bueno, muchas gracias. Nos aclaró gracias a ustedes. cosas. Muy interesante las preguntas, porque son bien específicas, pero a veces uno es difícil ser, digamos, muy limitado en la respuesta, porque uno tiene que saber que esto es un tema amplio, que nadie es el dueño de la verdad ni tiene razón. Todos tenemos razón en gran parte de esto, ¿no? Cada uno de donde puede. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación como siempre, y ojalá que esto sirva para mejorar, que los pacientes, bueno, dejen de sobreusar tanto y tengan otra expectativa con su problema. Buenísimo. Y les recordamos a todos que esta charla va a ser subida en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verla. Muchas gracias, doctor Buonanotte. Un honor como siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a todos los que han participado y a todos los que han preguntado. Muy amables. Gracias. Hasta luego.